Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Ballesta, bienvenidos a otro episodio de las Crónicas Calidoscópicas presentadas por revista ladosis.com. Muchas gracias por el apoyo continuado a este canal. Sin ese apoyo no existiría. Vamos al año 1980. Se publicó el cuarto disco de una de mis bandas de cabecera, como es XTC o XTC, el disco Black Sea. Acompáñenme. Corría el año de 1980 y la efervescencia en Gran Bretaña era tremenda. Se vivían los primeros años de la era post-punk y muchas eran las bandas interesantes que oxigenaron todo el panorama de la música pop. Una en especial, XTC, tuvo una historia sumamente particular e interesante y distinta a la gran mayoría. Para 1980, cuando XTC publicó su cuarto álbum, Black Sea, ya muchas cosas habían ocurrido. En primer lugar, la banda había publicado sus dos primeros trabajos, White Music y Go To, en 1978, marcados dentro de esa estética de urgencia punk, aunque con un sonido que los diferenciaba, y por ello fue acuñado un término asociado al punk que era art punk, es decir, agrupaciones que vivían el momento, que tenían un pie en esa urgencia punk, pero desarrollaban un sonido distinto, menos básico. Y en ese grupo destacó particularmente XTC, una agrupación que había sido formada por dos talentosísimos músicos, Andy Partridge y Colin Moulding, la ciudad de Swindon, y entre ambos lograron una sinergia tremenda. Si bien Andy Partridge era el principal compositor, Colin Moulding aportaba un 20% aproximadamente de esas composiciones y balanceaban el resultado final de manera magistral. Fue siempre así. Y desde ese mismo comienzo, a pesar de que esos dos primeros discos son bastante frenéticos, demostraban ser una banda distinta. Barry Andrews era el teclista en esa primera etapa y abandonó a la banda para unirse a un proyecto efímero, pero muy interesante, a Robert Fripp, la Liga de los Caballeros, y luego formar una agrupación que existe hasta hoy, que a mí me parece fenomenal, que es Shriekback. Hablamos un poco de Shriekback cuando hicimos la crónica dedicada a Dave Allen. Pero vamos a centrarnos en lo ocurrido en esta primera etapa, especialmente en el año 1980, cuando XTC publicó su cuarto álbum llamado Black Sea. Es un disco que presentaba una notable evolución, tanto en composición como en grabación, en producción en general y sobre todo en interpretación respecto a los discos previos. En 1979 se había publicado
el tercer álbum, que ya presentaba diferencias notables, Drums and Wires, por la entrada a la banda de un personaje que resultaría clave, fundamental en la historia sucesiva de XTC, como lo es el guitarrista, arreglista y en general multiinstrumentista Dave Gregory. Entonces, con la formación de Colin Moulding, Andy Partridge, Dave Gregory y el baterista Terry Chambers, acometieron un cuarto álbum llamado Black Sea, que llevaba varios pasos adelante la propuesta de XTC, ligada con el sonido post-punk, pero también con el aspecto melódico del pop británico. En este disco hay canciones de mucha aspereza. Podríamos nombrar sobre todo a Troubles in Nihilum, que quizá esté asociada al sonido de Public Image Limited, que tiene un desarrollo bastante agresivo. También temas como Living Through Another Cuba, tema también muy frenético, pero tiene otros temas que si bien tienen una sonoridad muy del momento, pero que no ha envejecido para nada, todo lo contrario, con un alto componente melódico, como por ejemplo Towers of London, que probablemente sea el tema más representativo de este disco. Hay otras canciones tremendas como Respectable Street, Sgt. Rock, Generals and Majors. Y aquí en este disco se despliega todo el poderío de XTC, que luego en directo también sería sensacional. Hay que acotar algo muy importante en la etapa que vivió XTC con este disco, que es el hecho de haber podido trascender a las audiencias netamente británicas y llegar a otros públicos inusitados, entre ellos Latinoamérica. Al año siguiente de la edición de este disco, todavía era la gira de Black Sea. El grupo llegó incluso a presentarse en el Poliedro de Caracas. Esos dos conciertos no convocaron a demasiado público, no era XTC una banda tan popular como The Police, pero sin embargo fueron, para todos los que tuvimos el atrevimiento, la suerte y la osadía de asistir a esos conciertos siendo adolescentes, pues esos son conciertos inolvidables. Y XTC no estaba sola, porque también se presentó Jools Holland, el famoso presentador años después de Later with Jools Holland, con una agrupación que lo acompañaba llamada His Millionaires. Y en aquel momento, XTC mostraba un poderío brutal, que estaba liderado por una neurosis en escena de Andy Partridge, que lo llevó al año siguiente, en 1982, cuando comenzaba la gira del siguiente disco, English Settlement, a decidir no montarse nunca más en un escenario. Con lo cual XTC dejó de tocar en directo. Sus compañeros, exceptuando a Terry Chambers, el baterista, decidieron seguirlo, y a partir de ahí comenzó otra etapa. Eso lo hablaremos en otro episodio, pero es importante hacer notar que los conciertos de la gira de Black Sea fueron de los últimos
que dio Ecstasy en toda su carrera. De ello hace ya 45 años. La edición de este disco de Black Sea tiene, esta es la reedición, es una reedición fabulosa en un vinilo de 200 gramos realizada por el sello formado por Andy Patrick, Ape Music, y que hace que este disco suene realmente brutal. La edición original que tenemos en el otro lado del océano venía envuelta en un papel verde. La vemos aquí en pantalla. Y esa edición tuvo un tiraje limitado para luego pasar a hacer de esta manera. Con esa famosa foto de los integrantes con ese atuendo, esa escafandra. Pues bien, como decía antes, este disco representa uno de los varios pináculos que tuvo XTC a lo largo de su carrera, porque comenzaría luego otra etapa que tiene sus propios momentos gloriosos. Pero si nos circunscribimos a esa primera etapa que va, como ya dije, de 1978 al año 82, que es cuando la banda aún se presentaba en directo, sin duda alguna Black Sea y su subsiguiente disco son joyas absolutas. Hay otras piezas que no mencioné, como por ejemplo Rocket from a Bottle, No Language in Our Lungs, Burning with Optimism's Flame, tremenda pieza sin duda alguna, y las ya mencionadas anteriormente, que conforman un disco realmente único en la historia del Britpop y de la primera era post-punk. Y Ecstasy en particular es una de esas agrupaciones. No abundan. Podríamos hacer una crónica especial sobre las bandas que no tienen un disco malo en su discografía. Tienen algún disco menos bueno, valga el término. Ecstasy no tiene un solo disco flaco en su discografía. Y Black Sea es uno de los que está al tope. Se cumplen 45 años de la publicación de este disco, que sin duda llevó a XTC a un lugar prominente dentro de aquella generación inolvidable de bandas surgidas a finales de la década de los 70. Gracias por estar ahí, por apoyarnos como siempre. Soy Juan Carlos Ballesta. Esto es una presentación de revista ladosis.com. La reseña de este disco con todos los audios y algunos vídeos la consiguen en revistaladosis.com. Hasta un próximo episodio. Chao.